Muy buenas tardes. Saludo afectuoso de la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, de su vicepresidente, la doctora Gloria Estela López Jaramillo, y desde luego de los demás integrantes de la corporación. Bienvenidos a esta quinta videoconferencia del segundo ciclo de capacitaciones para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, denominada Estante Digital de Procesos, Manejo de Excel y Listas de SharePoint. Esta capacitación, como ustedes lo saben, ha sido organizada por el Centro de Documentación Judicial, la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, para fortalecer la gestión judicial y administrativa de todos los despachos de la rama judicial, así como para promover la articulación de los actores del sector justicia en coherencia con los acuerdos 11.532, 11.549 y 11.567 del 11, 7 y 5 de junio respectivamente. En esta oportunidad, nuevamente, nos acompaña como formador el ingeniero Víctor Hugo Quintero Marín, director del proyecto de uso y adopción de las herramientas de productividad de Microsoft, Controles Empresariales, quien desde su larga experiencia profesional, académica, desarrollará conceptos relacionados con el radicador de procesos del despacho en Excel, las listas de SharePoint, cómo exportar, un archivo de Excel a una lista de SharePoint. Tan pronto finalice la exposición, nuestro facilitador dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. También las inquietudes técnicas sobre conexión o cualquier otra solicitud que ustedes quieran hacer, nuestro personal técnico de la escuela está dispuesto a resolverles. También, al finalizar esta conferencia, aparecerán en pantalla dos códigos QR, uno para el registro de la asistencia y el otro para la evaluación del curso. Bienvenido, ingeniero Víctor Hugo Quintero. Muchas gracias por su asidua participación, compartir su conocimiento y su experiencia para fortalecer las competencias de nuestros servidores judiciales y todas las personas que se encuentran conectadas, interesadas en aprender la utilización de estas importantes herramientas ofimáticas. Doctora, muchísimas gracias a la Escuela Judicial, a usted por esta invitación que nos hacen nuevamente para esta conferencia, la quinta conferencia de este segundo ciclo de capacitaciones en TIC, donde vamos a estar concentrados en este concepto que desde la perspectiva de la justicia digital y del funcionario digital y de la identidad digital, pues estamos llevando, que es básicamente el estante digital de procesos. ¿Qué tenemos planteado para hoy en términos de lo que son los pilares de la escuela? Pues básicamente a reconocer la importancia de participar en el proceso de transformación digital de la rama judicial como un funcionario digital. Recuerden el concepto que siempre hemos venido introduciendo desde esta perspectiva de lo que es la identidad digital, que somos nosotros quienes nos transformamos digitalmente y por ende transformamos digitalmente las organizaciones. La transformación digital no es un proceso de herramientas, no es un proceso de máquinas, es un proceso de la persona. ¿Sí? Las organizaciones no se transforman digitalmente por sí solas, se transforman porque sus funcionarios, sus colaboradores, sus individuos se transforman digitalmente para llevar a la organización a un siguiente nivel. En el saber, vamos a reconocer el repositorio digital adecuado para el almacenamiento de los diferentes documentos producidos por cada uno de los funcionarios dentro del marco de sus actividades administrativas y en parte o en alguna parte en aquellos documentos judiciales que hacen parte del proceso y que vamos a poder compartir con usuarios externos a la organización. En el saber hacer, vamos a referenciar nuestros conocimientos técnicos para el uso de los almacenamientos digitales disponibles en la rama judicial, identificando cuándo es el momento de utilizar cada uno de ellos. Bien, ¿cuál es nuestra agenda para el día de hoy? Vamos a ver un poco el tema del radicador de procesos, ¿sí? Vamos a ver o hacer una breve introducción a lo que son las listas de SharePoint y por qué su importancia o por qué son susceptibles del manejo bajo esta perspectiva
de lo que es el almacenamiento de información. Vamos a ver un poco de cómo exportar a Excel una lista de SharePoint para facilitar un poco ese trabajo que a veces es dispendioso en el proceso de creación de una lista, y pues que si lo podemos exportar directamente desde Excel, pues va a ser una ventaja para nosotros. Entremos en materia. Recordemos entonces que todo esto lo estamos desarrollando como parte de nuestro proyecto de justicia digital, que lo que pretende es llevar a todos los funcionarios de la rama judicial a tener la misma conceptualización de las herramientas que ya desde hace aproximadamente 2 años y medio están disponibles en la rama judicial a través de la disposición que ha hecho de ellas la unidad informática, el mismo CENDOC, el Centro de Documentación Judicial, quien contrató los servicios de correo electrónico inicialmente sobre la plataforma de Office 365 y por ende desplegó para el uso de todos los funcionarios pues todas las herramientas que vienen asociadas a lo que tiene que ver con la suscripción de Office 365. Bien, ¿qué es el estante digital de procesos? Recuerden que en este proceso que tenemos de fomentar el uso y adopción de las herramientas de Microsoft Office o de las herramientas de trabajo colaborativo dentro de la rama judicial, hemos venido trabajando sobre la base de no hablar específicamente de las herramientas, dado que la mayoría de nosotros en la rama judicial no somos nativos digitales, es decir, no nacimos en esta época en la que ya la tecnología estaba y nosotros simplemente debemos usarla, sino que hemos venido creciendo con ella, se ha venido generando la tecnología y nos ha tocado volver a creer, volver a aprender, ¿sí? Yo en algunos foros hablo de la alfabetización digital de las personas, que eso es realmente lo que está ocurriendo. Muchos de nosotros no nacimos con un computador, no nacimos con un teléfono smartphone, no nacimos ni siquiera con internet. Algunos de nosotros apenas conocemos de internet desde, no sé, 1998, 1999, ¿sí? Entonces, dado que no somos nativos digitales, lo digital para nosotros es un concepto nuevo, pues este proceso de uso y adopción de las herramientas de colaboración en un principio pretende eso, enseñarles a las personas qué significa ser o tener una identidad digital. Entonces, recuerden que dentro de ese concepto de identidad digital hablábamos de mi tiempo digital, es decir, mi agenda, mis espacios digitales, mis credenciales, que son lo que habilita el uso de mis dispositivos en las diferentes herramientas que me permiten estos espacios de colaboración en los que puedo hacer coautoría de documentos, en los que puedo, en vez de compartir archivos, compartir vínculos para que el archivo siempre esté dispuesto en donde va a ser su disposición final. Y desde esa perspectiva, ¿sí? Pues este estante digital de procesos lo llamamos a esos espacios o a esos diferentes espacios o repositorios digitales en donde nosotros vamos a disponer los archivos, y vamos a disponer los archivos, recuerden que es una sola vez, para que desde esa disposición final de ese recurso, simplemente lo que vamos a hacer es compartir el archivo con las otras personas que deben disponer de esa información, y con la caracterización que le permita o leerlo o simplemente accederlo para hacer modificaciones. Entonces recuerden que dependiendo de eso, dependiendo con qué tipo de persona yo voy a compartir el archivo, pues voy a tener que saber cuál va a ser la ubicación correcta que le voy a dar o a la que le voy a destinar a ese archivo, para que desde ahí yo lo pueda compartir y no tenga que enviarlo por correo electrónico, no tenga simplemente que montarlo 2, 3, 4 veces en los diferentes repositorios para poderlo compartir de la manera adecuada. Entonces, el estante digital de procesos básicamente tiene como objetivo centralizar el registro de la información básica del proceso y la vinculación de los repositorios en donde esos recursos multimedia o esos recursos van a estar registrados o van a estar almacenados, para que desde la identidad digital de las partes nosotros podamos proveer los permisos necesarios o para acceder a la información, o si estamos hablando de un archivo interno, para modificarlo y para hacer coautoría sobre esos diferentes archivos.
¿Cuáles van a ser las diferentes entradas de este estante digital? Pues básicamente los números de proceso, toda esa información que nosotros manejamos regularmente de los procesos y que en su gran mayoría ya están almacenadas en los sistemas digitales y en los sistemas informáticos de la rama judicial, como pueden ser Siglo XXI y cualquiera de las otras herramientas con las que nosotros hoy en día gestionamos esa información. Pero lo que hemos venido aprendiendo durante este recorrido que hemos hecho en los diferentes despachos, en donde hemos hecho presencia, inicialmente los despachos pilotos, en donde estuvimos haciendo esta primera evaluación de cuáles podían ser estos casos de uso, pues nos dimos cuenta de que en cada uno de esos despachos existe un archivo de Excel en donde llevan toda la información de los procesos que entran y salen de los despachos. Además de que en algunos casos también vimos que ese radicador era un radicador manual, que era básicamente una plantilla en donde ellos iban llevando de manera manual la información y que cada vez que se acerca una persona a la baranda del despacho, pues accede, digamos, que a esa carpeta de radicador en donde se da cuenta de esa información principal. Pero tampoco podemos escapar del hecho de que mucha de la información que nos solicita la UDAE en términos de lo que son las sábanas estadísticas que nos piden llenar regularmente, ¿sí? No está dentro de esos sistemas que hoy en día tiene la rama judicial para el registro de estas actividades. Es decir, mucha de la información que nos solicita la UDAE no está en Siglo XXI, no está en ninguno de los otros sistemas, no está en Cícero, no está en cualquiera de las otras plataformas que nosotros utilizamos para registrar la información de los procesos. Alguna de esa información, como lo digo, ¿sí? O está en el radicador manual o está simplemente en el Excel en donde el señor juez o el secretario o el oficial mayor lleva el registro de los procesos que entran y salen y hacia dónde se fue y cuándo entró, cuánto duró, bueno, todo ese tipo de estadísticas que a veces nos pide la UDAE para llenar esas sábanas. En ese sentido, ¿sí? Lo que identificamos, como les digo, es que en cada juzgado existe un formato Excel, un archivo Excel, ¿sí? Que generalmente está ¿dónde? Generalmente está en esa carpeta compartida. ¿Que dónde está la carpeta compartida? En un equipo directamente en el despacho, ¿sí? Y directamente en ese disco duro de ese equipo, desde donde no podemos acceder directamente desde Internet. Y entonces, ¿qué pasa en estos tiempos de pandemia? Pues que sencillamente nosotros estamos laborando desde la casa y pues la información que está directamente sobre esa carpeta, en ese disco duro de ese equipo en el despacho, pues allá está, ¿sí? Y en el mejor de los casos, lo que hicimos antes de salir de la pandemia es, pues graba eso en un disco duro, ¿sí? Y miremos a ver cómo podemos acceder a ella, además desde internet, o simplemente trasteé el disco duro para ver cómo podemos disponer y cómo podemos seguir trabajando, o copie los archivos que necesito para seguir trabajando. Y entonces, cuando abrimos esa posibilidad de copiar esos archivos en algún otro dispositivo, pues primero, la inseguridad de tener que transportar esos archivos, de tener esos archivos fuera del ámbito de la red de la institución, ¿sí? Que esa memoria se puede perder, que ese disco duro se puede dañar, que ese disco duro se puede sencillamente extraviar o puede caer en manos de personas que no deben caer. Es por esto que desde hace ya un año y medio venimos recorriendo los despachos, ¿sí? Y venimos haciendo este tipo de capacitaciones auspiciadas precisamente por la Escuela Judicial, enseñándole a las personas a cómo utilizar los diferentes repositorios de información digitales de los cuales dispone la rama judicial para que almacenen la información de una forma correcta, ¿sí? Y configuren los permisos para compartir esa información con las personas correctas. Desde esta perspectiva, ese estante digital de procesos serán los diferentes repositorios que tengo dentro de la rama judicial, todos ellos, ¿sí? Protegidos a través de mis credenciales, que son lo que habilitan a mis dispositivos para poder acceder a ellos. En donde tengo una información básica del proceso, ¿sí? Que puedo compartir con las personas externas de la rama judicial, siempre y cuando conozca perfectamente a quién se lo estoy compartiendo y que en efecto esa información sea información básica del proceso y que sea pública para poderla compartir. Pero va a haber otros repositorios de información como SharePoint
que van a ser repositorios con bibliotecas de documentos que son completamente privadas para las personas de la rama judicial, es decir, para aquellas personas que pueden tener acceso a esta información. Y recuerden que desde esa perspectiva tenemos otro repositorio de archivos que es completamente privado para todas las personas que están en el despacho, es decir, para los miembros del team del despacho, ¿sí?, a los cuales solamente pueden acceder esas personas, solamente pueden acceder las personas del despacho. Es completamente aislado del resto de repositorios como SharePoint, ¿sí?, para que solamente puedan acceder las personas del equipo. Y finalmente tenemos un repositorio público, ¿sí?, que es el único repositorio de información desde donde podemos compartir información a personas externas a la rama judicial. ¿Cómo se llama ese repositorio de información? Recuerden que es OneDrive, y desde OneDrive es donde yo puedo disponer o compartir archivos con personas externas a la rama judicial. Bien, vamos entonces a nuestro taller. Recuerden que para acceder a nuestras herramientas de Office 365 tenemos que ir a la dirección portal.office.com a través de la barra de dirección desde cualquiera de los navegadores que tengamos instalados en nuestro equipo, bien sea el Google Chrome o bien sea el Microsoft Edge o el Microsoft Explorer o el Firefox, o si estamos trabajando desde equipos Apple o desde equipos con iOS, podemos acceder a través del Safari o de cualquiera de los navegadores que ustedes tengan. ¿Qué es lo importante de saber del navegador con el que yo voy a acceder al portal de Office 365? Pues lo primero, recordarles que traten de hacer uso de estas herramientas solamente desde equipos conocidos, ¿sí? Traten de limitar el uso desde cafés de internet, desde bibliotecas públicas, desde sitios públicos. Limiten un poco el acceso a este tipo de plataformas desde ese tipo de computadores. Si se ven forzados a utilizar esos computadores por alguna emergencia que tengan, que necesitan acceder a sus archivos y no tienen otra disponibilidad, sino de hacerlo a través de este tipo de mecanismos, les sugiero que cada vez que lo hagan, ¿sí?, cambien su contraseña, ¿sí? Ustedes pueden cambiar su contraseña directamente a través del portal de Office 365, pueden cambiar ustedes mismos su contraseña, así que es importante que lo hagan. Es importante que cada vez que tengan que hacer un uso desde un computador que no es el que habitualmente utilizan, o de un computador que puede llegar a ser considerado inseguro, pues que una vez ustedes tengan ese acceso simplemente cambien la contraseña para que tengan el control de sus credenciales. Bien, nos dirigimos al portal de Office 365, portal.office.com, y nos sale nuestra caja de chequeo. Ahí colocamos nuestra dirección de correo electrónico de la rama judicial. Recuerden, es siempre una dirección que termina en @ramajudicial.gov.co. ¿Sí? Si pertenecemos al Consejo Superior, pues será @consejosuperior.ramajudicial.gov.co. Si pertenecemos a la Corte Suprema, será @cortesuprema.ramajudicial, etc. Una vez ingresamos nuestro usuario, vamos a recibir nuevamente esta caja de chequeo en donde identificamos que estamos en la rama judicial porque vemos el logo de la rama judicial aquí arriba. Colocamos nuestra contraseña y una vez colocamos nuestra contraseña ya vamos a poder venir aquí a lo que es el ingreso de nuestro portal de Office 365. Bien, permítanme entonces, yo voy a ir ya directamente al portal. Voy a quitar un momentico mi cámara para que veamos solamente nuestra página web. Y dentro de esta página web, ¿sí?, ustedes dirán, pero yo veo menos iconos. Acuérdense que siempre lo hemos dicho. Aquí van a comenzar a aparecer los iconos a medida que yo voy utilizando los programas. Si yo no los utilizo tanto, ¿sí?, pues no van a aparecer aquí directamente. Pero cuando yo le doy clic aquí en todas las aplicaciones, ya voy a poder ver todos los programas que están disponibles como parte de esta suite de Office 365. Bien, entonces, ¿qué nos concentra en el día de hoy? Nos concentra el programa o nuestro programa que se llama SharePoint. Pero antes de eso, vamos a hablar un poquito de los repositorios de información como los hemos venido conociendo en estos últimos días. Entonces recuerden que uno de los primeros repositorios de información que tenemos
es el repositorio de información que tenemos dentro de nuestra herramienta de Microsoft Teams. Entonces recuerden que aquí en esta herramienta de Microsoft Teams, permítanme, yo configuro aquí para que me permita tener acceso aquí a la herramienta de Teams. Y entonces, el primer repositorio que tenemos, recuerden siempre activar las notificaciones para que si están en alguna reunión, les aparezca un avisito cuando los estén llamando, les estén enviando algún chat. Entonces recuerden que como lo hemos venido viendo, ¿sí? Cuando yo tengo mi grupo creado, vamos a poner aquí el último taller que armamos, ¿sí? Y dentro de nuestra carpeta general tenemos un repositorio de archivos. Entonces, este es nuestro repositorio de grupo. Este es el repositorio de información en donde vamos a poner información a la cual tiene acceso todo el despacho, es decir, o todo este grupo, porque generalmente lo que proponemos es que creen un grupo para cada uno de los despachos o un grupo para cada una de las oficinas administrativas. ¿Y qué información va a ir allí? Va a ir la información a la cual debemos tener acceso solamente las personas que pertenecemos a ese núcleo básico de información, es decir, a el despacho. ¿Bien? Entonces aquí es donde ustedes van a tener pues, las diferentes estructuras de información. Entonces generalmente, ¿qué ve uno en estas estructuras de información? Por ejemplo, una carpeta que se llama procesos, tenemos otra carpeta que por ejemplo se llama tutelas, tenemos una carpeta que se llama, no sé, habeas corpus. Y dentro de esas carpetas, pues vamos teniendo, por ejemplo, en los procesos, pues vamos teniendo las carpetas de los diferentes procesos, como por ejemplo, coloquemos lo que esto es con el número SIU, que generalmente son 23 dígitos, ¿no? Entonces vamos a ponerle 10 dígitos, 20 dígitos, más 2 dígitos más, 3 dígitos más. Entonces generalmente ustedes tienen ahí las carpetas de los procesos y entre las carpetas de los procesos entonces tienen los diferentes documentos. Entonces dentro de los documentos o pueden tener también otras carpetas que por ejemplo se llaman los fallos. O mentiras, no son los fallos. Coloquémosle que, y aquí es donde podemos ver también que yo le puedo cambiar los nombres de las carpetas. Entonces aquí vamos a colocar primero los autos, ¿sí? Y otra carpeta en donde puede estar, por ejemplo, las audiencias. Entonces, una carpeta que se llame audiencias, ¿sí? Otra carpeta que, por ejemplo, se llame actas, ¿sí? Esto ya va dependiendo de la organización que ustedes tengan. Pero lo que sí les pido el favor es que no se excedan. Hemos visto en muchos casos que aquí, por ejemplo, dentro de la carpeta de procesos, entonces en vez de ir ya directamente sobre los procesos, entonces comienzan a poner acá, no, es que vamos a poner aquí la carpeta de los procesos del 2010 o la carpeta de procesos del 2015 o del 2020. Entonces ahí es donde yo les digo, no, venga, utilice el uso de estos elementos, porque si usted comienza a llenar esto de la carpeta, de la carpeta, de la carpeta, cuando uno crea aquí ya los documentos definitivos, ¿sí? Por ejemplo, estamos en actas, entonces acta de, no mentiras, eso se llama el auto de ABOCA, creo que se llama ABOCA, bueno, no me voy a inventar auto de recepción, me lo voy a inventar porque tampoco tengo mucho conocimiento de los procesos. Entonces aquí tengo el auto de recepción, entonces Bogotá, bueno, ahí digamos que tiene toda la información del auto, pero lo que yo les pido es que si ustedes en determinado caso van creando aquí carpetas por años, por ejemplo, para tener cierto tipo de organización, yo a lo que los invito es que, por ejemplo, en vez de utilizar carpetas para ese tema de los años, si ustedes vayan aquí a abrir esta carpeta en el SharePoint, ¿sí? Recuerdan que cada vez que cuando yo armo estas carpetas aquí directamente para mi Teams, ¿sí? Yo puedo abrir la carpeta aquí directamente por Teams o yo puedo abrir estas carpetas directamente en SharePoint. Miren qué pasa cuando yo me voy para SharePoint. Recuerden que SharePoint es básicamente una plataforma en donde yo puedo incorporar,
¿sí? Bibliotecas, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando yo considero que mis documentos están dentro de una biblioteca? Pues que yo puedo considerar metadatos para poder organizar esa información. Entonces, por ejemplo, en vez de yo crear una carpeta diciendo para poner los procesos por año, yo puedo aquí sencillamente agregar una columna, decirle que esa columna es de tipo número, por ejemplo, ¿sí? Y que el nombre de esa columna va a ser año, ¿sí? Y que va a describir el año. Entonces, esta columna, recuerden que todo lo que tiene que ver con metadata es importante que ustedes llenen siempre los campos de descripción. Entonces, esta columna define el año en el que se recibió este proceso. Va a ser del tipo número, ¿sí? No va a tener decimales para que podamos ponerla como un año, ¿sí? Y podemos incluso considerar un valor predeterminado, ¿sí? Pero en este caso no lo vamos a dejar. Podemos incluso decir que este valor puede ser un valor calculado. Entonces miren todas las opciones que tenemos y adicionalmente tenemos muchas más opciones para considerar. Puede tener un valor mínimo permitido y un valor máximo permitido, que esa sí la podemos colocar. Si vamos a considerar que son procesos desde este año en adelante, pues le decimos, mire, o puede ser de 2020 hasta 2999, ¿sí? Como para controlar un poco que no vayan a incorporar información ahí. Puedo decirle incluso que cada vez que se cree un nuevo proceso, ¿sí? Agregue o pida que se agregue esa columna siempre. Entonces, si es así, le decimos que requiere esta columna que contenga siempre información y que adicionalmente puede validar que sean valores únicos. Pero en este caso no podemos colocarle que sean valores únicos porque va a haber varios procesos que pueden estar en este área. Entonces simplemente le decimos guardar, ya se agrega esa variable de año, ¿sí? ¿Y para qué agregábamos nosotros esto? Si recuerdan, pues porque yo, si tengo una carpeta aquí que se llama 2020, pues voy a ver todos los procesos que están en el 2020. Pero resulta que acá yo puedo llamar la información de este recurso y dentro de la información de este recurso, ¿sí? Aquí en más detalles, yo voy a ver ese otro campo que se llama año, ¿sí? Y entonces en ese campo que se llama año, yo sencillamente puedo cambiar ese registro de ese documento, ¿sí? Y decirle que está en el año 2020. Y cuando yo simplemente lo filtro acá, le puedo decir que lo filtre por cada uno de los años en los que lo quiero filtrar. Funciona como los filtros de Excel, simplemente selecciono, ¿sí? Y voy aplicando los filtros que yo quiera dentro de cada uno de esos procesos, ¿sí? Entonces, para cada uno de estos elementos, ¿sí? Que yo tengo, voy a poder simplemente construir esta información directamente acá desde la información, ¿sí? Siempre voy a encontrar ese vínculo para poder introducir la información, ¿sí? Y poderla filtrar en el momento en el que yo simplemente quiera filtrarla. Pero tiene una ventaja más, ¿sí? Y es que yo a futuro puedo utilizar simplemente el buscador de la biblioteca para hacer un filtro de todos los documentos que tengan esa marca de 2020. No me lo guardo acá, ya vamos a ver por qué no me lo guardó. Vamos a verlo en un minutico. Vamos a retirar este filtro. Y vamos a guardar entonces la información del año dentro de esta opción. Pongo el año en los detalles. Y ahora ya no lo encuentro. A ver. Entonces aquí está año. Introducir el valor aquí. Le digo que es 2020. Él me dice que lo está guardando. ¿Sí? Me pide alguna otra información, puedo editar las columnas, puedo editar el resto de información que puedo llegar a tener acá y una vez refresquemos nuestra página, ya vamos a poder ver que ese archivo se identifica
con el año en cuestión. Tengo ahí un pequeño inconveniente, ya lo voy a revisar ahorita más adelante porque si nos quedamos acá no seguimos adelante con nuestros repositorios. Entonces recuerden, este es su primer repositorio de información, que es un repositorio de información que parte de la base de que todas las personas del despacho tienen acceso a él. Es decir, estos son los archivos a los que solamente pueden acceder las personas del despacho. Recuerden que también desde este punto ustedes pueden sincronizar estos elementos, pueden sincronizar todas estas carpetas que tienen acá directamente con sus equipos de escritorio. Entonces recuerden que cuando ya estemos nuevamente trabajando directamente desde nuestras oficinas o directamente con los computadores de la rama judicial, para evitar tener inconvenientes con la conectividad a internet, porque sabemos que a veces la conectividad es limitada, pues yo puedo simplemente sincronizar estas carpetas, ¿sí? Le digo que la quiero sincronizar ahora. Él me dice que necesita abrir la aplicación de escritorio de Microsoft OneDrive. Recuerden, para los que para los que ya han participado de los talleres, que es esta herramienta que me abre estas nubecitas aquí en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo que sincronice con mi OneDrive y yo ya tengo la carpeta instalada, recuerden que lo que él hace es que aquí a mi nivel de mi PC, ¿sí? Van a encontrar una carpeta que se llama Consejo Superior de la Judicatura, y dentro de esa carpeta de Consejo Superior de la Judicatura vamos a ver una carpeta como esta que se llama Escuela Judicial, que va a tener el mismo nombre, ¿sí?, del grupo que yo creé. Entonces, pues miren, ese grupo, ¿cómo se llama ese grupo? El grupo se llama EJRLB Taller 4 Ciclo 2. Y aquí aparece la carpeta EJRLB Taller 4 Ciclo 2. Es la carpeta general, porque recuerden que estábamos dentro de la carpeta general, ¿sí?, en los archivos, y dentro de la carpeta general archivos vemos habeas corpus, tutelas, procesos, ¿sí? Entonces aquí en SharePoint vemos lo mismo, habeas corpus, tutelas, procesos, y aquí dentro de mi carpeta voy a ver exactamente lo mismo. Veo la carpeta de habeas corpus, la carpeta de procesos, que tenía la subcarpeta con los 23 dígitos, y dentro de esa subcarpeta teníamos las actas, las audiencias, los autos, y dentro de actas fue donde pusimos el archivo que se llamaba auto de recepción, ¿sí? Recuerden que yo, ¿cómo lo voy a ver? Lo voy a ver con una nubecita. ¿Qué quiere decir esa nubecita? Pues que ese archivo está disponible solamente si yo tengo una conexión a internet. Pero cuando yo lo abra, ¿sí?, pues yo ya voy a tener ese archivo mapeado aquí dentro de mi equipo. Ya a partir del momento en el que yo lo abro, ya tengo una copia de ese archivo aquí dentro de mi equipo. Y el icono, si se dan cuenta, ya cambió a un icono de una bolita con un check. Pero yo también le puedo decir que mantenga siempre una copia de ese archivo acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el archivo? Cada vez que yo necesito el archivo, lo abro, y una vez lo abro, él va hasta la nube y descarga los cambios que haya tenido ese archivo, ¿sí? Pero si yo le digo a este archivo que lo mantenga siempre en este dispositivo, él lo colorea de manera diferente. Miren que ahora el icono es verde con una check blanco, y ese archivo siempre va a estar disponible aquí en el equipo, así yo desconecte de internet mi equipo. Entonces esa es la ventaja. Cuando yo sincronizo mis carpetas directamente con mi equipo y hago esta operación, ojo, solamente los archivos que ustedes tengan un uso regular. No tiene sentido de que ustedes descarguen todo su OneDrive directamente aquí a su equipo, solamente los archivos con los que ustedes tienen un mayor consumo o con los que trabajan regularmente. Y aquí de esta manera, cada vez que yo accedo al archivo, el archivo está permanentemente actualizado. Cada vez que yo hago un cambio dentro del archivo, por ejemplo, vamos a hacer aquí un cambio directamente dentro de este archivo para hacer una prueba y mostrarles cómo es este tema de la sincronización. Entonces yo le digo acá Bogotá, vamos, permítanme un momento porque creo que el archivo lo tengo abierto en el otro lado. Ah, ya sé por qué. Entonces aquí me bloquea la carga porque el Word desde el que yo estoy abriendo está logueado
con un usuario diferente, está logueado con el usuario de mi organización, pero me pide que yo me autentique dentro de la rama judicial, Office 365 y la rama judicial, para que él me permita tener acceso a la carga del archivo dentro de la red de la rama judicial. Y listo, aquí ya me permite, ya me dice que ya tengo acceso al archivo y ya me permite hacer modificaciones directamente sobre el mismo. Entonces, ojo, eso es muy importante, recuerden, ¿qué pasa con las credenciales? Mis credenciales me habilitan el uso de los archivos desde mis dispositivos, ¿sí? Entonces, cada vez que yo vaya a guardar ese archivo, voy a colocarle algo aquí para que ustedes se den cuenta de que cuando yo actualizo los archivos desde acá, en este momento estoy desde un Word que está instalado en mi computador. Este no es el Word Online. Entonces yo simplemente voy a guardar este archivo, él me va a pedir que me autentique dentro de la red de la rama judicial, como ya tenía le acabo de proporcionar la contraseña, él ya me permite que lo guarde, me solicita nuevamente mis credenciales, yo le digo que mis credenciales son office365@sendog.ramajudicial.gov.co. Me pide mi contraseña. Miren el ambiente de seguridad. Yo no puedo hacer o no puedo tocar ningún archivo en el tenant de la rama judicial, en el repositorio de la rama judicial, si él no sabe que efectivamente soy yo el que está trabajando con ese archivo. Esto claramente no ocurre cuando mi cuenta principal, con la cuenta con la que yo me logué en mi equipo, pues es una cuenta de la rama judicial. Me lo está pidiendo porque mi cuenta con la que yo me conecto a este computador, pues es un usuario diferente a la rama judicial. Si se dan cuenta acá, él dice que está sincronizando el archivo. Si se dan cuenta acá en la nubecita que se llama rama judicial, él dice que está actualizando los archivos, me muestra cuáles son los archivos que él está actualizando, ¿sí? Incluso, si yo quisiera en determinado momento decirle aquí en la configuración, yo puedo venir acá a la carpeta específica, que es esta carpeta de taller 4 ciclo 2, yo puedo venir acá y decirle que no quiero seleccionar todas las carpetas, que yo no quiero que me sincronicen todas las carpetas, que yo solamente trabajo con procesos, ¿sí? Entonces yo voy a dejar que solamente se sincronicen los procesos. Entonces cuando yo hago eso y acepto, cuando yo voy acá a la carpeta de Escuela Judicial Taller 4 Ciclo 2, miren que solamente aparece la carpeta de procesos, ¿sí? Ya se borraron automáticamente las carpetas de tutelas y de habeas corpus, pero aquí en la nube siguen apareciendo. O sea, eso no quiere decir que yo las haya borrado, solamente que con mi equipo estoy sincronizando solamente la carpeta de procesos, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo sepan. Aquí todavía me dice que está tratando de sincronizar, muy seguramente se va a tardar unos minutos, pero pues básicamente lo que les quiero mostrar es que nosotros aquí ya en procesos, ¿sí? Dentro de esta carpeta de proceso, dentro de la carpeta de actas, pues ya tenemos ese archivo que se llama auto de recepción, que miren que todavía no se ha sincronizado, le hace falta un poquito, hace falta que termine el proceso de sincronización, ¿sí? Y que cuando yo ya lo abra, cuando ya se haya terminado el proceso de sincronización, pues se va a ver que efectivamente tenemos toda la información. Muy seguramente se está demorando porque aquí teníamos ya, teníamos el archivo abierto también, ¿sí? Pero adicionalmente porque hay otra persona que está teniendo acceso aquí al archivo, si se dieron cuenta por aquí aparecía aparecen las personas que están accediendo a ese archivo, que son personas pues, que ya tenían acceso a este directorio. Como esas personas están teniendo acceso al archivo, pues mi proceso de sincronización se va a demorar un poco, ¿sí? Hasta que finalmente lo termine. Pero les voy a mostrar el proceso de otra manera. Miren que yo puedo estar trabajando aquí directamente desde mi computador, ¿sí? Puedo estar trabajando directamente en un Word. Entonces voy a abrir un Word, ¿sí?
un nuevo Word. Y desde acá voy a crear el archivo Bogotá, junio 24 de 2020. Señores, bla, 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 bla. Y voy a guardar este archivo, entonces le digo archivo, guardar como, y voy a guardarlo, ¿en dónde? Voy a guardarlo allá en esa carpeta en donde yo estoy almacenando los archivos. Entonces yo vengo por aquí, en mi computador, en el explorador de mi computador, y vengo acá a esa carpeta que se llama, ¿se acuerdan? Se llama Consejo Superior de la Judicatura, JRB, taller 4, ciclo 2, y dentro de procesos voy a grabar este archivo dentro de este proceso, dentro de las audiencias, y lo llamo audiencia inicial. Y simplemente lo guardo. Entonces, ¿qué vamos a observar acá? Primero, que como estoy tratando de acceder a ese directorio que no está aquí en mi equipo, pues él me dice, oiga, usted está accediendo a la rama judicial. ¿Con qué cuenta accede a la rama judicial? Entonces yo le digo que con mi cuenta de Office 365. Me pide la contraseña, ¿sí? Y una vez le proporcione mi contraseña, pues él sencillamente me va a dejar almacenar ese archivo en este mismo repositorio de información. Aquí tengo problemas para llegar a ese repositorio. Permítanme un momento, lo voy a salvar directamente. Entonces voy a guardarlo aquí en mi escritorio momentáneamente. ¿Sí? Y lo llamamos acta inicial, lo guardamos en el escritorio, lo voy a cerrar. ¿Sí? Y ahora simplemente lo cargo directamente arrastrándolo desde acá, desde mi escritorio, ¿sí? Y lo muevo aquí directamente a la carpeta del proceso como tal. Me voy a dar cuenta aquí que él va a estar cargando el archivo. Ya cargo el archivo, miren, si se dan cuenta ya se supone que está actualizado. Y cuando yo venga ya aquí a la carpeta arriba y simplemente lo actualice, pues ya me voy a dar cuenta de que el archivo ya está cargado. Y si yo voy a ese archivo y lo miro, voy a ver que es la misma información que le había puesto. Puedo incluso modificar el archivo, simplemente salvarlo. Recuerden que aquí no se salva porque todo lo que voy haciendo va quedando guardado directamente sobre el archivo. Y cuando ese archivo se termine de actualizar, pues yo voy a poder venir acá. Él me dice que ya el archivo está actualizado, ¿sí? Que quedó a las 3:43. Entonces, si yo abro este archivo nuevamente, ¿sí? Con una modificación que yo hice allá directamente sobre la nube, voy a ver que esa modificación aquí ya aparece. ¿Listo? Entonces, esa es la magia de, recuerden, de poder tener directamente mis archivos sincronizados dentro de mi repositorio de información de la rama judicial. ¿Para qué me sirve? Para poder tener acceso a los archivos indiferentemente del sitio en donde yo debo acceder a ellos. Siempre de una manera segura, siempre asegurados por mis credenciales, y no solamente por mis credenciales, sino por la disposición que yo tengo de esos archivos directamente. Recuerden que a estos archivos que están directamente en este repositorio de información, solamente pueden acceder las personas que son miembros de ese grupo. Y a esto es a lo que nosotros llamamos el repositorio del equipo de trabajo. Este es el repositorio del equipo de trabajo. ¿Qué archivos tienen que ir acá? Solamente los archivos que deban estar aquí dentro de ese repositorio de información a disposición de las personas que hacen parte del despacho. Bien, ¿cuál es el segundo repositorio de información? Entonces veíamos
que el otro repositorio de información son los diferentes esquemas de información que tiene la rama judicial dispuestos a través de bibliotecas. Y en estas bibliotecas, ¿sí?, que son estos sitios de SharePoint que tenemos nosotros publicados, en donde hay un sinnúmero de sitios, ¿sí?, que pueden ser creados o directamente desde los grupos, porque cada vez que un team, ¿sí?, se crea un grupo con ese mismo nombre. Entonces, cada vez que nosotros creamos este grupo y creamos un nuevo repositorio de información, él va dentro de SharePoint y crea un grupo. Pero adicionalmente podemos tener grupos, como por ejemplo el grupo del módulo digital de aprendizaje, que es este grupo en donde tenemos toda la información relativa a este proceso de uso y adopción de las herramientas de Microsoft Office o de herramientas de trabajo colaborativo, y en donde ustedes pueden tener unos enlaces a unos vínculos de capacitación o de aprendizaje de cada una de las herramientas. Los invito también a que lo visiten y lo puedan ver. Pero el objetivo acá es que cuando hay información que necesita ser pública para todos los funcionarios de la rama judicial, lo más recomendable es que tengan un sitio, ¿sí?, como estos de SharePoint, en donde se publique esa información. ¿Y qué información puede ser susceptible de estar en este tipo de grupos? Entonces, por ejemplo, no sé, todo lo que tiene que ver con circulares, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los formatos de calidad, ¿sí?, o los formatos que deben ser usados, o todo lo que son esas comunicaciones internas a las cuales debe tener acceso todas las personas o todos los funcionarios de la rama judicial, pues deben ser documentos que deben estar concentrados aquí dentro de los sitios públicos. Y ojo, cuando hablamos de sitios públicos, recuerden que son información que va a estar disponible para todas las personas de la rama judicial, no necesariamente para personas externas, porque la única aplicación con la que podemos compartir información con enlaces externos es OneDrive. Recuerden que OneDrive es el único repositorio que nos permite hacer eso. Entonces, voy a correr un poquito con este tema. Entonces, recuerden que nosotros desde acá podemos acceder directamente a esa carpeta desde SharePoint, y desde acá, desde SharePoint, es desde donde yo puedo comenzar a compartir esta información. Entonces, recuerden, la puedo sincronizar con mi equipo. Desde el modo de sincronización de mi equipo, tengo acceso a la información que tengo en la nube, pero también puedo seleccionar las carpetas que quiero finalmente compartir. Y aquí es donde yo puedo decidir si con quién quiero compartir la información. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que quiero compartirla con todos los usuarios del Consejo Superior de la Judicatura, reconozco este vínculo, cliqueo ese vínculo, le puedo decir o puedo decidir si quiero que las personas editen los archivos, y si no quiero que las personas editen los archivos, pues simplemente no bloqueo esta opción. Selecciono, le digo aplicar y simplemente genero el vínculo, ¿sí? O sencillamente puedo colocar directamente la persona con la que yo quiero compartir esa información y simplemente enviarle un correo electrónico diciéndole: ingeniero, le comparto esta carpeta para que usted acceda. Simplemente le digo enviar, o simplemente copio el vínculo, ¿sí? Le digo copiar ese vínculo, y ese vínculo que se generó es un vínculo para que todos los usuarios del Consejo Superior puedan tener acceso a esa carpeta. O puedo seleccionar la otra opción, que es que personas que ya tienen acceso. Si esta carpeta es una carpeta, ¿sí?, o es un directorio específicamente de un grupo, como es este el caso, miren, es un grupo privado, y ese grupo privado tiene 4 grupos que pueden tener acceso a esta aplicación. Entonces, cuando yo genero el vínculo desde esta perspectiva de personas que tienen acceso, ¿sí?, pues lo que estoy haciendo es generar un vínculo que le puedo enviar a todas estas personas que ya tienen acceso a la aplicación, y con eso ellos pueden tener acceso a esta carpeta. Y el último tipo para compartir información es cuando yo sencillamente le digo: mira, quiero
tener esa, o quiero compartir esa información solo con personas determinadas. Y aquí es donde yo ya puedo escribir direcciones, como por ejemplo, pues voy a poner aquí al doctor Julio Jaramillo, el juez 33, que es uno de nuestros pilotos, y yo simplemente aquí sí le puedo o agregar o seguir agregando información, o sencillamente le digo, señor juez, le comparto esta información. Y sencillamente le digo enviar. Cuando le diga enviar, pues él le va a mandar un correo electrónico diciéndole que le acaban de compartir la carpeta procesos dentro del grupo taller 4 ciclo 2 y le envía el vínculo para que él pueda acceder. O yo simplemente copio el vínculo, ¿sí? Él ya copió el vínculo y es un vínculo para personas que solamente las personas que yo especifique pueden ver, es decir, en este caso, el juez Julio. Y cuando yo le envíe eso a través de de un correo electrónico o a través de un mismo chat, pues él va a poder acceder a ese archivo. Esa es la manera de compartir. ¿Y cómo hago o para qué yo utilizo esta herramienta de compartir? Porque es que ya el tema de compartir este tipo de archivos acá, simplemente copiándolos en un correo electrónico, pues ya no tiene razón de ser, porque es que hoy en día, ¿por dónde comparto yo los archivos? Por correo electrónico. O me van a decir que todavía utilizamos memorias USB, ¿no? Son supremamente inseguras. ¿Y qué me da la seguridad de compartirlo acá? Pues que yo siempre voy a saber, recuerden, aquí dentro de los detalles, yo puedo conocer quiénes han sido las últimas personas que han accedido a ese documento, ¿sí? Cuál es la ruta, quién ha estado dentro del documento, ¿sí? Y adicionalmente puedo tener un historial de las versiones, ¿sí? Si alguien más tiene permisos de revisar ese documento, puedo ir teniendo acceso a las diferentes versiones que se generan. Recuerden que por acá en este archivo había otras personas que sí habían tenido acceso por aquí. Aquí me va diciendo cuándo entraron, ¿sí? Y qué otro tipo de personas tuvieron acceso al archivo. Aquí me dice cuándo lo editamos, ¿sí? Me puede decir también cuál ha sido el historial de versiones que ha tenido este archivo, ¿sí? Quién ha escrito las últimas versiones, de cuál es el tamaño, y yo puedo venir y recuperar acá, si yo quiero, una versión antigua, ¿sí? Del documento. Recuerden que cuando yo restauro, él automáticamente me genera una nueva versión del documento. No lo hace en este momento porque todavía hay personas dentro del documento y pues si hay alguien editándolo no voy a poder generar esa otra versión porque la versión no se ha terminado de construir. Bien, eso es lo que tiene que ver con los esquemas de almacenamiento. Entonces, recuerden, si el archivo va a estar única y exclusivamente para las personas de la rama judicial que pertenecen a un despacho, van a estar acá. Si yo necesito compartirlo con personas de la rama judicial, lo comparto directamente desde acá, desde SharePoint. Entonces, yo desde acá, desde SharePoint, le puedo dar acceso a uno de estos archivos a una persona externa al grupo, pero directamente aquí desde la herramienta de SharePoint. Yo acá en el Teams no puedo compartir con personas externas. Es más, no puedo compartir. ¿Por qué? Porque aquí ya están compartidos los archivos con todas las personas del despacho, con todas las personas del Teams. Pero cuando yo ya tenga ese archivo y yo ya lo deba compartir directamente con personas externas, pues acá dentro de mi OneDrive o dentro del OneDrive del despacho, voy a tener una carpeta en donde estén las partes públicas de los procesos, en donde estén ya la parte pública de lo que definitivamente va a ser el proceso, en donde una vez esos documentos ya estén disponibles para una versión final, pues yo simplemente desde acá, desde los procesos, digo y declaro que este documento ya es una versión definitiva, entonces simplemente lo abro, ¿sí? Y simplemente lo guardo como una versión definitiva, es decir, lo guardo como un PDF, ¿de acuerdo? Y cuando ya tomo ese documento como una versión final, ¿sí? Pues simplemente lo guardo como la versión definitiva. ¿En dónde? Pues voy a guardarlo
en ese repositorio de OneDrive. Yo tengo por aquí también el OneDrive del Consejo Superior de la Judicatura, pero todavía no tengo la carpeta procesos. Entonces me vengo por acá a mi carpeta de SharePoint. Recuerden que aquí en configuración busco el OneDrive del Consejo Superior de la Judicatura, busco que me sincronice la carpeta procesos, le voy a decir aceptar, acepto, y ahora sí le puedo decir que lo descargue, y como ya tengo vinculado aquí en el OneDrive de la rama judicial, tengo vinculada la carpeta procesos, puedo venir aquí dentro de la carpeta procesos, dentro de actas, y le digo, mire, guarda en este documento que ya es la audiencia final, la audiencia inicial definitiva de ese proceso. Y lo guardo. Espero a que se sincronice. Cuando ya vengo aquí a mi repositorio de información de mi OneDrive, voy a refrescarlo por acá y ya voy a ver que el PDF de la audiencia inicial ya va a estar disponible. Y desde acá ya es desde donde yo puedo compartir con personas determinadas, y esas personas determinadas, por ejemplo, también le puedo bloquear la descarga y le permito a personas externas a la rama judicial, miren, voy a colocar una dirección que es externa a la rama judicial, de Quintero@Coenco, ¿sí? Le digo, señor Quintero, aquí encontrará una copia del acta de la audiencia. Y simplemente la envío. Y de esa manera yo puedo compartir documentos con personas externas en la rama judicial. Obviamente, recuerden, siempre es importante que cuando vayan a compartir este tipo de información con una persona externa, pues esa persona les haya dado su aval para compartir la información del proceso a través de un correo electrónico, en la medida de lo posible que tengan ustedes el registro de ese aval que les ha entregado a esta persona. Entonces ya vimos nuestro repositorio de información para el despacho, el repositorio de información a través del cual puedo compartir información con personas dentro de la rama judicial, y el repositorio de información de nuestras informaciones personales, pero adicionalmente desde donde yo puedo compartir información fuera de la rama judicial. Entonces, si nos devolvemos a nuestro esquema, ¿qué es acá? ¿Cuál es el modelo para equipos? ¿Sí? Pues es el repositorio de Teams, ¿cierto? Cuando yo hablo de un repositorio de SharePoint, hablo que puedo compartirlo con muchas personas, pero dentro de la organización. Y cuando yo tengo este repositorio público, estamos hablando básicamente de OneDrive. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso cómo mapea dentro de lo que tiene que ver con el estante digital de procesos? Entonces ahí es donde vamos directamente a hablar en esta herramienta de SharePoint, que no solamente nos sirve para la construcción de estas bibliotecas de documentos, sino que yo también desde acá puedo crear un nuevo concepto que se llama una nueva lista de SharePoint. Entonces, miren, cuando yo estoy aquí directamente dentro del SharePoint de taller 4, yo desde acá puedo generar un nuevo elemento dentro de este punto, que puede ser una biblioteca de documentos o puede ser una lista. ¿Y qué es una lista? Entonces, vamos a darle un nombre a la lista. Vamos a decir, esta es nuestra lista de pruebas. Entonces, esta es una lista de SharePoint creada en la videoconferencia 4 del ciclo 2 de conferencias de TICS. Listo, creo mi lista. Dirán ustedes, ¿pero qué es una lista, ingeniero? Dígame qué es una lista. Pues una lista es, haga de cuenta,
un Excel o una relación de filas y columnas que ya no va a estar disponible en un archivo como tal, sino en un repositorio de información directamente en la nube. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Entonces, yo puedo aquí generar, ¿sí?, columnas, así como genero columnas en un Excel. Entonces, vamos aquí a crear un nuevo Excel, cualquiera, ¿sí? Entonces, yo aquí en el Excel, por ejemplo, puedo crear una columna que se llama proceso, fecha de ingreso, ¿sí? Puedo poner aquí fecha de salida, puedo poner aquí una columna que se llame estado, puedo poner una columna que se llame descripción, ¿sí? Puedo poner una columna que se llame, no sé, persona que sustanció. Es decir, voy a ir llenando una relación de todos y cada uno de los campos que tengo, por ejemplo, en lo que hoy en día podemos conocer como el radicador de procesos. Yo sé que tienen muchos campos más, ¿sí? Pero este puede ser un ejemplo, digamos, de esa relación que ustedes tienen de los procesos. ¿Y cuántas líneas, cuántos procesos pueden ustedes tener acá? ¿Sí? Pues máximo pueden tener 1.048.000, ¿cierto? Que son el número máximo de líneas que pueden llegar a tener aquí dentro de su Excel, ¿sí? Entonces, esta es una de las primeras condiciones que ustedes tienen con respecto a una lista. Entonces, ustedes acá pueden agregar exactamente el mismo número de columnas. Entonces, aquí va a ser una columna que se llame de número, que vamos a llamar proceso, ¿sí? Entonces, se llama proceso. Entonces, esto es el número del proceso. Entonces, miren las primeras diferencias, ¿sí? Yo acá en el Excel, pues para poder de alguna manera bloquear que este campo sea un campo solo numérico, entonces tengo que recurrir a una macro, ¿cierto? Pero yo acá de entrada le puedo decir que aquí en esta columna solamente puedo aceptar números, que los números no van a tener decimales, ¿sí? Y puedo acotar, digamos que cómo puedo agregar información a esa columna. Voy a agregar aquí también la fecha de ingreso. Entonces, la fecha de ingreso es un campo de tipo fecha, ¿sí? Entonces, de una vez lo voy mapeando, fecha de ingreso, ¿sí? Entonces, esta es la fecha en la que ingresa el proceso al despacho. ¿Sí? Puede ser es un campo de tipo fecha, ¿sí? Y no le vamos a poner ningún otro valor determinado. Luego viene la otra columna que es fecha de salida. Entonces, también es un campo de tipo fecha. Le decimos que es fecha de salida del proceso, fecha de salida. Y esta es la fecha en la que el proceso sale del despacho. ¿Listo? Y le decimos que lo guarde. Y así vamos agregando las diferentes columnas que tenemos también en nuestro Excel. Le ponemos una fecha de estado, ¿sí? Entonces, la fecha de estado, por ejemplo, puede ser una fecha de tipo opciones, ¿sí? Entonces, estado. Entonces, este campo define el estado en el que se encuentra el proceso. Y resulta que es de tipo opción, y la opción 1, ¿sí?, va a ser recepcionado, por ejemplo. Recepcionado. La segunda fecha puede ser admitido, ¿sí? Admitido. La tercera puede ser no sé, puede haber un estado de citación, audiencia inicial. Aquí ya ustedes manejan mejor el tema de los estados. Puede haber otro estado que se llame, por ejemplo, trasladado. Trasladado. Bueno, aquí ya las opciones son de ustedes, ¿sí? Ustedes pueden colocar cualquier opción que puedan llegar a tener ahí. Y vamos a agregar una columna final que se llame descripción, ¿sí? Que esa ya va a ser una de línea de texto, pero podemos tener una sola línea de texto de varias líneas de texto. Vamos a colocar que es una sola línea de texto, descripción, ¿sí? Y es una breve reseña
la descripción del proceso, ¿sí? Es una sola línea de texto y le decimos que sí, que la guarde. Y la última columna que vamos a agregar que tenemos acá es persona que sustanció. Entonces, más bien, persona asignada o asignado a, vamos a ponerle. Pero ese campo, le podemos decir, le vamos a decir que ese campo, ese nuevo campo, Dios mío, no lo logro. Entonces, voy a decirle que me muestre más. Y miren que aquí hay una opción que se llama persona o grupo. Entonces, yo le puedo decir que es una persona, que es del tipo persona o grupo. Si se dan cuenta cómo llegué acá, me voy a devolver para que se den cuenta de cómo pude llegar a este punto. Entonces, yo puedo venir aquí nuevamente a la lista. Voy a cancelar. Estoy aquí en la lista, miren cómo van quedando todos los campos que he venido guardando, que he venido creando. Entonces, para crear esta nueva columna, yo me vine por acá y le dije más configuración. Entonces, cuando le digo más, él me abre esta nueva pantalla en donde me da otras opciones. Entonces, mire que me da opciones y me da una opción que se llama persona o grupo, ¿sí? Entonces, le voy a decir aquí asignado, la columna se llama asignado a, y es de tipo persona o grupo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo aquí voy a poner una persona, ¿sí?, de las que existen en este momento en la rama judicial. Entonces simplemente le digo que acepto ese cambio y miren qué va a suceder, que yo acá puedo comenzar a generar nuevos registros. Entonces en ese primer nuevo registro, el título, que ya ahorita quitamos ese campo porque no lo vamos a estipular, le vamos a poner prueba 1, ¿sí? Pues no es un campo que tenemos. Número de proceso, entonces recuerden que le ponemos un número. Fecha de ingreso, entonces miren, aquí ya me limita a que yo ponga una fecha. ¿Sí? Entonces, aquí yo puedo limitar este campo para que el formato de este campo sea un formato de fecha, ¿sí? Pero si yo en determinado momento pongo un número ahí, ¿sí? O pongo un texto, yo puedo poner un texto, ¿sí? En cambio acá, sí me limita a que yo voy a tener que poner siempre una fecha, ¿sí? Entonces voy a poner que la fecha de salida es el 2 de julio, que el estado del proceso es que lo acabamos de recepcionar, que en la descripción, entonces este es un proceso de prueba desarrollado como parte del taller, asignado a, y aquí es donde podemos escoger una persona. Entonces lo podemos escoger, por ejemplo, con un nombre, ¿sí?, que lo va y lo busca directamente en toda la base de datos de funcionarios que está creada en este momento en el Office 365. Aquí yo puedo escoger incluso un juzgado, ¿sí? Pero yo puedo buscar aquí a cualquiera de las personas que están en este momento dentro dentro del directorio de la rama judicial. Se lo voy a asignar aquí al ingeniero Kitson Castaño. Puedo adicionar también datos adjuntos, entonces puedo adicionar algún archivo que pueda estar disponible también dentro de esta lista. Y aquí yo voy guardando los registros y miren que aquí voy poniendo directamente, ¿sí?, dentro de mi lista, voy a ir poniendo cada uno de los datos. Pero ¿con qué ventaja? Mire, con una ventaja y es que yo puedo venir acá, ¿sí?, y hacer un filtro y decirle, venga, búsqueme dentro de esta lista, búsqueme taller. Y él me busca y me pone y me selecciona solamente los registros que pueden llegar a tener esa información. Es decir, que finalmente yo puedo aplicar filtros acá desde esta perspectiva, que puedo filtrar por, y él me busca y me pone como en el Excel también cómo filtrar esa información. Pero ustedes dirán, pues hasta este punto las listas de SharePoint son exactamente lo mismo que un proceso, que un Excel, ¿sí? Y yo les digo, en gran medida puede que sea así. Pero resulta que cuando usted tiene esta información en un Excel, ¿sí?, y así ese Excel esté compartido o esté en una carpeta compartida de los diferentes almacenamientos que les acabamos de presentar,
Cuando se cambia uno de estos campos, cuando yo vengo y cambio alguna de estas informaciones, ¿sí? Porque son varias las personas que van a tener acceso, cuando yo cambio una de estas informaciones, ¿qué sucede? Pues que la información se cambia, yo voy a poder verlo allá dentro del historial de versiones que hubo un cambio. Si lo quiero recuperar, pues tengo que recuperar todos los cambios que se hayan hecho dentro del archivo. Pero resulta que yo acá, ¿sí? Puedo auditar cualquiera de los campos que se hacen al nivel de esta lista. Incluso puedo generar procesos de automatización, creando flujos automáticos que me indiquen cuándo se cambió algo. O puedo crear directamente una Power App haciendo uso de esta línea. Y en últimas, puedo exportar esta información directamente a un archivo Excel, ¿sí? Para que yo abra esta información en Excel y la procese de la manera en la que yo disponga. ¿Sí? Aquí me trae directamente el registro. Y desde este registro, yo voy a poder acceder a esa información. Entonces vamos a nuestra última parte, ¿sí? ¿Qué me garantiza esta información? Mire que aquí ya estamos poniendo otros registros. Yo incluso puedo ver quién es el que está procesando este tipo de registros acá. Puedo ver quién fue la persona que finalmente lo hizo. Aquí me dice que Daniel Ricardo Rincón Riaño creó, ¿sí? Y que modificó hace un minuto esta información. Entonces, si se dan cuenta, es un control exacto, ¿sí? E incluso, ¿sí? Podemos editar ese cambio que él hizo, ¿sí? Y devolver al valor que originalmente estaba. Entonces, si hay un cambio específico sobre este valor, miren que yo, además de hacer la edición creando nuevos, yo puedo aquí desde las opciones, ¿sí? Puedo decirle que quiero editar, ¿sí? Uno de los campos, o puedo simplemente decirle que quiero hacer una edición rápida, y la edición rápida es como si estuviera viendo un Excel, ¿sí? Entonces yo puedo aquí borrar este campo y crear otro número diferente, ¿sí? Miren que cuando yo voy a poner aquí un número, ¿sí? Después él me lo formatea, o cuando yo lo vaya a guardar me va a decir que no puedo hacerlo porque esto no tiene un formato de fecha. Entonces yo tengo que poner específicamente un campo de fecha para que me lo permita guardar, ¿sí? Dentro de los estados, mire que ya no me permite escribir un estado, sino que yo tengo que seleccionarlo de los estados disponibles, ¿sí? Y de esa manera, por ejemplo, le puedo decir ya salir de edición rápida, ¿sí? Y cuando yo voy y miro el estado de estos registros en los detalles, pues aquí me va a decir que yo he realizado modificaciones sobre este archivo. Aquí se dieron cuenta que hay unas modificaciones que se han realizado y que yo edité el campo 222, que edité este campo, que edité este otro campo, y la hora en la que hice la edición. ¿De acuerdo? Entonces, es una manera de ponerle seguridad a esos archivos de Excel que en algunas ocasiones nos pueden jugar una mala pasada, permitiendo la edición de cierto tipo de campos. De igual manera, yo puedo asegurar los campos y yo puedo evitar que otras personas hagan uso o que modifiquen esta información como parte de la configuración que pueda hacer de esta lista. Bien, y vamos a nuestro último ejemplo, y es cómo puedo hacer, si yo ya tengo un Excel, entonces vamos a tener acá el Excel que estábamos construyendo, que creo que se me cerró. No, señor, en efecto se me cerró. Entonces tengo un Excel, entonces está el número de proceso, tengo una fecha de inicio, tengo una fecha de salida, tengo una descripción, bueno, y el resto de columnas que ustedes quieran en determinado momento ponerle al documento. Ustedes ya, es Excel, ustedes ya lo pueden tener en cualquier momento. Entonces aquí en proceso le voy a poner simplemente unos números, cualquiera, por acá, En fecha de inicio le voy a poner 23 de junio del 2020, se lo voy a poner a todos. Le voy a repetir la fecha de salida también, es simplemente para hacer un ejemplo rápido de cómo pasar de un Excel a una lista de SharePoint directamente.
Entonces, si se dieron cuenta, las listas de SharePoint tienen unas direcciones. Miren, aquí esta lista, aquí está la dirección de esa lista. Y yo puedo acá también obtener el vínculo de esta lista como tal. Entonces, tengo aquí mi lista que se llama la lista de pruebas. ¿Dónde puedo encontrar esa lista? Entonces, miren, cuando yo vengo aquí al SharePoint, yo busco mi taller 4 del ciclo 2, ya veo el sitio del taller 4 ciclo 2 y por acá yo voy a encontrar las listas que tengo dentro de ese sitio, ¿sí? Entonces, acá está nuestra lista de pruebas, mirenla, ¿sí? Y cuando yo vengo aquí a la lista de pruebas, pues encuentro, ¿sí? Que esta es la información que ya tengo directamente acá desde mi lista como tal, ¿ok? Disculpen. Yo puedo incluso ver el vínculo de ese enlace de esa lista y yo puedo ir directamente, ¿sí? Si yo vengo aquí a copiar la dirección de enlace, yo puedo venir a otra ventana y simplemente copiar esa dirección y miren que aquí está el nombre de la lista específicamente. Miren que tiene el nombre del grupo y tiene la lista que se llama nuestra lista de pruebas y ahí están todos los ítems de esa lista. Yo simplemente voy ahí y llego específicamente a donde está mi lista. ¿De acuerdo? Pero esa lista tiene adicionalmente un nombre del repositorio y el nombre del repositorio es este, ¿sí? Que es JRLB Taller 4 Ciclo 2. Ese es el nombre del repositorio de nuestra lista. Lo voy a copiar para tenerlo aquí almacenado. Bien, ya voy a acabar, ingenieros. Qué pena que me están llamando la atención. Ya les damos la respuesta. Esta es la última parte. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que necesito convertir este Excel en una tabla. Entonces, el comando más rápido es decirle Control T, que es el comando de teclas para llegar a crear tabla. Si no saben cómo llegar, entonces pueden decirle aquí crear tabla. ¿Sí? Crear tabla. Crear tabla. Entonces, en este proceso de crear tabla, ¿sí? Que es en el que llegan con control T, le dicen que la tabla tiene encabezados, ¿sí? Y él automáticamente les convierte esto en un formato de tabla. Y además de convertirles esto en un formato de tabla, miren que les pone aquí un nuevo menú que se llama, voy a quitar esto para que lo puedan ver, que se llama diseño de tabla o en herramientas de tabla en diseño, les pone un menú que se llama exportar. Y dentro de este menú de exportar, les dice que si ustedes quieren exportar esa tabla a una lista de SharePoint. Y luego les pregunta que dónde quieren publicar la tabla. Entonces, esa tabla la vamos a publicar aquí en nuestro sitio, ¿sí? De el grupo de taller 4 ciclo 2. ¿Listo? Entonces, simplemente ponemos la dirección, le damos un nombre a la tabla, entonces el nombre va a ser, le voy a poner el nombre de Quintero, lista, y esta es una lista generada directamente desde un Excel. Y simplemente le digo siguiente, ¿sí? Él me va a pedir la autenticación, ¿sí? Es obvio, yo no voy a poder, yo no voy a poder crear directamente una lista sin tener específicamente los permisos para poder llegar allá, ¿sí? Creo que me hizo falta una parte. Y simplemente me dice que no se puede conectar, voy a crear una conexión de solo lectura. Y creo que está generando problemas de conexión. Pero yo aquí simplemente le pongo esta misma dirección, ¿sí? Del grupo como tal, ¿sí? Y una vez logro hacer la autenticación, ¿sí? Él automáticamente me genera la lista y me la pone acá como parte de los elementos de mi SharePoint o como parte de estos elementos que voy a tener aquí dentro de mi grupo. Mil disculpas, los cogí un poquito la tarde y no alcanzamos a ver este tema. Yo les voy a dejar aquí publicado en las notas de este grupo un pequeño documentico, una presentación en la que podemos finalmente ver cómo funciona esto. Le doy le doy la palabra a los ingenieros para que por favor validen las preguntas que tenga nuestro público en este momento.
Ingeniero Víctor Hugo Quintero, muchas gracias por su participación. Por el tiempo vamos hoy a omitir las preguntas, las hacemos en la próxima videoconferencia. 1.000.000 de gracias a usted por su especial generosidad y deferencia con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y toda la comunidad judicial en general. Como usted decía, ingeniero, la transformación parte de nosotros. Las herramientas están ahí. Lo importante es empoderarnos para poder utilizarlas y sacarles el mejor provecho para el desarrollo de nuestra gestión cotidiana en la rama judicial. También un saludo de agradecimiento a todas las 1.320 personas que se conectaron a esta actividad académica. Les comparto esta frase de la psicóloga y escritora británica Tanya Byron, que dice: la tecnología por sí misma no es transformativa. A lo que me permito agregar que nosotros somos los que debemos transformarnos, no solo para esta época de crisis, porque la virtualidad llegó para quedarse. La única manera de lograr una verdadera transformación de nuestra rama judicial empieza por la transformación personal. Muchas gracias a todos, a todas, al grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Una feliz tarde para todos.